El origen del árbol de Navidad. En el hemisferio norte el día más corto y la noche más larga caen el 21 y el 22 de diciembre y se llama el solsticio de invierno. Muchos pueblos antiguos creían que el sol era un dios y que en el invierno venía cada año debido a que el dios se había enfermado y estaba muy débil. Ellos celebraban el solsticio porque para ellos significaba que el dios se empezaba a poner bien después de esa fecha. Y traían pinos y estos pinos les recordaba que todas las plantas verdes crecen de nuevo cuando el dios sol era fuerte y el verano regresaría. Pero vamos a ver de dónde inició este culto a los árboles sagrados. Se dice que después del diluvio, Noé le enseñó a sus hijos, Sem, Can y Jafet, con respecto a la historia real y bíblica, por supuesto, del jardín del Edén, donde estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, y el árbol de la vida. Quien comía de ese árbol, pues tenía vida eterna. Sabemos que en el caso de Ham, su hijo Cam y su descendencia, donde viene Cush, que fue el que engendró a Nimrod, ellos se apartaron del Señor y fueron llamados los hijos de los hombres en Génesis capítulo 11, donde edificaron la torre de Babel. Y la torre de Babel y a Babilonia se le atribuye su fundador a Nimrod, juntamente con su esposa Semiramis. Y también hay una leyenda con respecto a su hijo, que es atribuido llamado Tamuz. Es por eso que en la antigua Babilonia hay registros de lo que fue el jardín del Edén, el paraíso. Y, por ejemplo, este que vemos en pantalla, que es el sello de la tentación, se encuentra en el Museo Británico. Se encontró entre las antiguas tablillas babilónicas entre el año 2200 al 2100 a.C., donde vemos dos deidades sentados y enfrente de cada uno de ellos está un árbol sagrado, porque se adoraba a ese árbol juntamente con las dos serpientes a los lados, indicando a Satanás en la tentación. Pero esa deificación de los árboles sagrados tiene su comienzo. Nimrod es un carácter de la Biblia, que la Biblia lo presenta en Génesis 10, del 8 al 12, como el poderoso cazador delante de Jehová. Miqueas capítulo 5, 6, que es el fundador de la tierra de Asiria. Y Semiramis, aunque no aparece directamente el nombre, sí aparece indirectamente una diosa llamada la Reina de los Cielos, adorada con diferentes nombres: Istar, Astarte, Acera. Jeremías 7, 18, capítulo 44, al 17 al 19. Inclusive en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la parte de Éfeso, Diana de los Efesios era la diosa venerada por el mundo en aquel entonces, de acuerdo a Hechos 19, del 24 al 28 y 35. Y el tercer carácter es Tamuz, que es el dios sumerio de la fertilidad. En Ezequiel 8:14 hay una lamentación de las mujeres por él. Y en el verso 16 de los hombres que se postraban hacia el sol. Vamos a tomar estos tres caracteres o tres personajes bíblicos e históricos para analizarlos a través de la historia, a través del texto bíblico y a diferentes comentarios bíblicos y diferentes comentarios académicos, otros escritos y artículos donde hablan acerca del origen del árbol de Navidad. Pero para corroborar la existencia de Semiramis conjuntamente Nimrod, por ejemplo, la voy a verificar con un registro académico. En el caso de John Gill's Exposition to the Entire Bible, que es una exposición de la Biblia entera, escrita por un teólogo llamado John Gill, hace muchos años, por supuesto, varios siglos, por supuesto, no tan viejo que digamos, ¿no? En el libro de Daniel capítulo 4, verso 30, él hace un comentario acerca de estos dos personajes, donde la Biblia dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y John Gill dice: aunque el rey, hablando de Nabucodonosor, parece haber ido demasiado lejos al atribuir la construcción de Babilonia a sí mismo, al menos él no era el constructor original de la misma, porque esta fue construida muchos cientos de años antes de que naciera Nabucodonosor, por Nimrod o Belus, que era lo mismo, Génesis 10:10, y fue más levantada y fortalecida por Semiramis, la esposa de su hijo Ninus. Estos dos personajes, Semiramis y Nimrod, eran caracteres bíblicos e históricos, o personajes bíblicos e históricos. Algunos autores
datan el origen del árbol de la Navidad y el culto a los árboles sagrados a la antigua Babilonia, originada en la historia de Nimrod y Semiramis. Por ejemplo, Robin Main en Santa Taisin, el libro escrito en el año 2008, página 127, cita este fragmento y dice: el árbol de Navidad, tal como lo conocemos, se remota a pocos siglos, pero la idea de árboles sagrados es muy antigua. Una antigua historia de Babilonia dice de un árbol de pino que retoñó de un tronco de árbol muerto. El viejo tronco simbolizaba la muerte de Nimrod. El árbol de pino simbolizaba que Nimrod había vuelto a la vida de nuevo en Tamuz. Luis M. Ortiz, el hermano Luis M. Ortiz afirmó que el nombre Tamuz, el hijo de Semiramis, significa retoño. Él dice: después de la muerte de Nimrod, la esposa, la reina Semiramis I, proclamó a Nimrod como dios solar, o sea, Baal. Luego esta impúdica mujer dio a luz un hijo legítimo a quien llamó Tamuz, que significa retoño, y que también decía que era el propio Nimrod que había renacido. También el hijo Tamuz era adorado en el culto babilónico. Semiramis reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la simiente prometida, Génesis 3:15, y el salvador del mundo. Está esta cita en el libro Apocalipsis, un libro abierto, página 217. En la antigüedad se adoraba a Isis, que era la diosa madre, representando a Semiramis, y a Horus, que era el dios hijo, representando al hijo de Semiramis, llamado Tamuz. Semiramis y Tamuz. Se dice también que la resurrección de Nimrod en Tamuz era por el solsticio de invierno, es decir, a finales de diciembre. En este libro, Shaping the Society, Christianity and Culture, dice que Nimrod, conocido en Egipto como Osiris, fue el fundador del primer imperio mundial en Babel, más tarde conocido como Babilonia, y cita Génesis 10 del 8 al 12 y el capítulo 11 del 1 al 9. De las fuentes antiguas como la epopeya de Gilgamesh y de los registros desenterrados por los arqueólogos desde hace mucho tiempo en ruinas de ciudades mesopotámicas y egipcias, podemos reconstruir los acontecimientos subsecuentes. Tras la muerte de Nimrod, que ocurrió en el año 2167 a.C., de acuerdo a esta investigación, Semiramis promueve la creencia de que él era un dios. Ella dijo que vio un árbol de hojas de pereneo o pino que brotó de las raíces de la capa de la cepa de un árbol muerto, y este simboliza el resurgimiento de la nueva vida para Nimrod. En el aniversario de su nacimiento dijo Semiramis que Nimrod visitaba el árbol de hoja de pereneo o pino y dejaba regalos debajo de este. Su cumpleaños caía en el solsticio de invierno a finales de diciembre. Esta adoración a los árboles sagrados se encuentran registrados en los monumentos arqueológicos de diferentes culturas. Por ejemplo, cerca de la pared en Persópolis, la capital persa, vemos a sacerdotes o líderes religiosos venerando, honrando, adorando a un árbol sagrado, especialmente un árbol de forma de cono que apunta hacia arriba, tiene la forma de un pino. El hermano Luis M. Ortiz también añadió diciendo: este diabólico culto babilónico, en ocasión de la dispersión, cuando la torre de Babel se esparció por el mundo juntamente con la gente, Babilonia se convirtió en la madre, y de su vino bebieron todas las naciones, aturdiéndose por tanto las naciones. En las naciones donde este culto fue extendiéndose, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres debido a la división de los idiomas y dialectos en Babel, pero la historia seguía siendo la misma, como ya lo demostré. En Egipto, Osiris tiene a su hijo Horus, y en diferentes lugares se adoraba con diferentes nombres. Muchos reyes, en honor a la leyenda del dios Sol, se hicieron llamar a sí mismo Tamuz, en honor a este dios. Por ejemplo, en este libro, The Sacred Tree, or The Tree in the Religion and Myth, que en la página de 6 al 7 dice: en Babilonia el árbol sagrado estaba sin duda estrechamente asociado con Istar, la madre divina, que en un principio no era una semita, sino una diosa acadesa, y cuyo culto con el de su esposo Tamuz se introdujo en Caldea desde Eridu, una ciudad que floreció a orillas del Golfo Pérsico. Por eso, los monumentos históricos y arqueológicos muestran la adoración
de dioses sagrados, en este caso la diosa Istar y su esposo Dumuzi, que es el mismo Tamuz, enfrente de un árbol sagrado por la veneración antigua del árbol sagrado o el árbol de la vida que provenía desde Babilonia. The Cambridge Bible for Schools and Colleges, en el libro haciendo un comentario del libro de Jueces 2.13 y Jueces 11.40, dice que había una relación entre la adoración de Tamuz e Istar. Jueces 2.13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal es otro nombre de Nimrod y Astarot es otro nombre de Semiramis. En Babilonia, Asiria, dice este comentario bíblico, fue llamada Istar de Siria, Atar en saudita, Atar, una deidad masculina, por los griegos fue identificada como Afrodita. Jueces 11:40 dice, cuando Jefté prometió sacrificar a su hija y la dedicó a esa diosa pagana en los montes, en este caso sería Acera o Istar, dice el verso 40, de año en año fueron las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Uno de las interpretaciones, porque hay muchas interpretaciones con respecto a este sacrificio, que no es el tema, después lo podríamos hablar, es que dice, el presente relato sugiere a algunos académicos los recuerdos del culto de Tamuz e Istar, el cual se celebraba la muerte y el renacimiento anual de la divinidad, como lo vemos en los monumentos de Istar y su esposo Dumuzi o Tamuz enfrente del árbol sagrado, el árbol de la vida, adorado en ese entonces en la antigua Persia y Asiria y Babilonia. Acera era un ídolo representado en un árbol artificial, como lo dice The Cambridge Bible for Schools and Colleges. Dice, citando a Miqueas 5:14, donde Dios dice, arrancaré tus imágenes de acera en medio de ti y destruiré tus ciudades. Estoy citando la Reina Valera Gómez. Él cita es la King James versión, que dice, arrancaré tus huertos en medio de ti. Tus huertos o groves en inglés significa más bien tus aceras, dice este comentario bíblico. Acera era una sensual diosa cananea que corresponde a la variedad femenina de la asiria Istar. Su símbolo era un pilar de madera o un árbol artificial que era dorado, un árbol en forma de cono, y como lo podemos ver, la diosa Istar y su esposo Tamuz en esta imagen. Este culto al dios sagrado y también a sus dioses del sol y la luna vinieron también a Siria. En el libro de Génesis capítulo 10 del 9 al 11 habla de que Nimrod, este vigoroso cazador delante de Jehová, dice que su reino fue en Babel y que de la tierra de Sinar, de esta tierra salió para Asiria, edificó Nínive. O sea, se le atribuye a Nimrod como uno de los fundadores de Asiria y Nínive. Según Albert Barnes Notes on the Bible, hablando de este comentario bíblico clásico, académico, sobre Ezequiel capítulo 8:14, donde se habla del llanto de las mujeres por Tamuz, viene de Babilonia. Él dijo, el llanto de las mujeres por Tamuz pasó a Siria y Palestina desde Babilonia. Tamuz se identifica con Dupsi, cuya pérdida fue lamentada por la diosa Istar. El festival era idéntico a las adónicas de los griegos. Debido a la dispersión de la Torre de Babel al mundo, podemos encontrar este culto a los árboles sagrados, inclusive en la antigua Asiria. Baker, la enciclopedia Baker de la Biblia, dice en la versión de 1988, volumen 1, dice, al igual que los hebreos, babilonios y asirios, también se enseñó sobre un sagrado árbol de la vida y rituales, productos agrícolas sagrados relacionados con el mundo de los espíritus. Es más, Baal se cree que era el dios de la fertilidad, y también estaba representado Baal juntamente enfrente de un árbol. La adoración del árbol sagrado en Asiria estaba íntimamente asociado con la deidad suprema. Su símbolo es indiscutiblemente uno de los emblemas más sagrados de la religión antigua de Asiria. Como se puede ver en la imagen que estoy mostrando, el palacio de Ashur-Nasir Pal II en Nimrod, siglo IX a.C., es decir, casi un milenio antes de Cristo,
Se muestra en esta placa un espíritu protector que participaba en el rito del cono manchador delante del árbol de la vida, donde el árbol de la vida está en el medio y los dioses o los sacerdotes alrededor. El rey, al menos en Siria, fue el participante principal en otro rito de fertilidad. Este es el rito por lo general llamado el cono manchador, representado con frecuencia en los monumentos asirios, en especial los de bajo relieve del primer milenio antes de Cristo. Es muy probable que el árbol que se cubrió con frecuencia con el disco alado era el árbol de la vida, y el propósito de la ceremonia fue mágicamente para identificar al rey con el árbol de la vida y así investirlo con la fertilidad y la longevidad del árbol. Está escrito en esta fuente académica. En el libro de Isaías capítulo 37, del 37 al 38, recordemos que Sennacherib, al ver que no pudo destruir a Israel, recuerde que Isaías ora y Dios destruye, envía un ángel y mata a estas miles de personas, de soldados que habían rodeado a Israel. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive, la capital de Asiria, la que se creía. Verso 38 dice: aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos lo asesinaron. En ese templo, el dios Nisroch, se cree históricamente que el dios Nisroch corresponde a Nimrod, y que en las imágenes donde estaba Nimrod, ese dios Nisroch, aparecía también la veneración y la adoración a un árbol sagrado. Eso lo puede encontrar en el libro de mitos de Babilonia y Asiria, con una narrativa histórica y notas comparativas. Está en el capítulo 14, dice: esta última deidad con la cabeza del águila era Nisroch, la palabra que significa Nisk en todas las lenguas semíticas es un águila. Esta deidad se menciona en la Biblia. Sennacherib, rey de Siria, adoraba en el templo de Nisroch, su dios, y cita Isaías 37-38. Profesor Pinches aseguró que Nisroch es Nimrod y cita cómo hace la construcción de este nombre. Las deidades aladas, arrodilladas junto a un árbol sagrado, están en el Museo Británico, donde aparece, del Palacio de Nimrod, donde aparecen estas dos deidades aladas enfrente de la adoración de un árbol sagrado. Dioses de pescado también con el árbol de la vida datan de Asiria, por supuesto, de 700 años antes de Cristo, donde se honraban a esos árboles sagrados que tenían conexión con la adoración de Nimrod y Tamuz. En el caso de que ya mencionamos del dios Nisroch, que está escrito en el libro de Isaías 37, verso 38, corresponde a Nimrod. Y de acuerdo a esta placa que estamos viendo, se ve que el dios Nisroch está al lado de un árbol sagrado, como se adoraba en Asiria. Ahora pasemos a Canaán. De acuerdo a la Biblia, antes de que el pueblo de Israel entrara a Canaán, Dios les dio mandamientos para que evitaran la adoración de los dioses cananeos, entre ellos los dioses sagrados, los árboles sagrados. Deuteronomio 16:21, el Señor le dijo a Israel: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Un simple árbol, Dios lo aborrecía cuando lo plantaban cerca del altar de Jehová, pero claro, ese árbol representaba a la diosa cananea Acera, que no es otra cosa sino una imitación de Semiramis, como ya lo hemos explicado, y lo explicaremos más adelante también con fuentes académicas. Casi 1500 años antes de la era cristiana y no más, alrededor de 850 años después del diluvio, Moisés mandó a los israelitas rechazar las prácticas idolátricas de las tribus cananeas, cuyas tierras iban a heredar. Una de ellas, como ya lo mencioné en Deuteronomio 16:21, es el árbol para acera. Acera estaba representado en un árbol artificial, o inclusive un árbol vivo, o inclusive una tallación de madera que tipificaba a un árbol, como lo ve en esta figura de acera.
Pero Israel no obedeció al mandato. Segunda de Reyes capítulo 17:10 dice, y levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y de todo árbol frondoso. El verso 16 dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, especialmente Deuteronomio 16:21, dice, no plantarán ningún árbol para acera. Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. De acuerdo a esta fuente académica, dice que entre los cananeos cada altar a Dios tenía su árbol sagrado junto a él, y cuando los israelitas establecieron santuarios locales bajo su influencia, levantaron sus altares bajo un árbol verde y plantaron a su lado como su acompañamiento indispensable una acera, que era como un árbol en forma de cono que era adorado, la cual era bien o un árbol vivo o un árbol en forma de poste. Esta acera fue sin duda adorada como símbolo sagrado de la deidad, e Israel cayó en esas prácticas idolátricas. La concepción de los árboles como seres demoníacos en los antiguos creencias era familiar a todos los semitas, y el árbol fue adorado como divino en cada parte de la zona semita. Incluso esa semita estacionaria, dice esta fuente, el árabe moderno tiene ciertos árboles inviolables como siendo habitados por espíritus o demonios, y los honran con sacrificios y decoraciones de acuerdo al libro de Sacred Tree o The Tree in the Religion and Myth, o el árbol sagrado y el árbol de la religión y el mito. Segunda de Reyes, de acuerdo a Jones Gill exposición de la Biblia completa, dice en Segunda de Reyes 23:4 que Acera era la diosa luna y Baal era el sol, y los dos eran esposos, una misma correspondencia a la antigua creencia babilónica de Nimrod y Semiramis. Segunda de Reyes 23:4 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden, a que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían hecho para Baal y para Acera. Entonces John Gill dice, el ídolo del huerto o Acera, es decir, Astoret o Astarte, es la misma con Venus en los griegos, o la luna, y como Baal era el sol, el marido, y la otra la esposa, de acuerdo con los judíos, y hay una fuente académica que cita John Gill. Esta creencia también vino a Egipto, de la esposa y el esposo del dios sol y la dios luna y su hijo Tamuz, y la adoración al árbol sagrado. En Ezequiel capítulo 8, el 14 al 16 dice, correspondiente antes de la destrucción del templo de Jerusalén, esta profecía fue dada aproximadamente casi 500 años antes de Cristo, cuando ya Israel estaba sometida a los babilonios. Pero en la última cruzada de Nabucodonosor, antes de que viniera la última cruzada de Nabucodonosor para destruir el templo, Dios le demostró las causas de la destrucción del templo y de la ciudad, y fue por las abominaciones. En Ezequiel 8:14 dice, y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y el verso 16 dice que ven varones y sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esas abominaciones que vinieron del pueblo de Israel, que era la endechar o lamentar por el dios sumerio Tamuz, y también adorar al sol, no es otra adoración pagana, sino la que viene de Babilonia. Por ejemplo, el hermano Luis M. Ortiz también escribió y dijo que posterior a Nimrod, pero también en la era patriarcal, Job rechazó el culto idolátrico babilonio iniciado por Nimrod, citando a Job 31 del 26 al 28, y donde dice que él que no adoró ni al sol ni a la luna, porque eso era abominación delante de Dios. Lo dice Job 31:26, si he mirado el sol cuando resplandecía o la luna cuando iba hermosa, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Es decir, que Job rechazó la adoración a Nimrod como sol y a Semiramis como la luna, de acuerdo a Job 31:26 y 28.
De acuerdo a la exposición de la Biblia completa en el libro de Job, capítulo 39, 26 de John Gill, dice: así que los antiguos egipcios adoraban el sol y la luna, llamándolos Osiris, y el otro Isis. Con los egipcios, Apolo, que es el sol, se llama Horus, como Macrobio lo describe en su obra de Saturnal. Según John Gill, los antiguos egipcios adoraban el sol y la luna, llamándolos Osiris, y el otro Isis. Es decir, Osiris es una versión de Nimrod, Isis es una versión de Semiramis. Osiris era llamado también el dios solar y Isis la luna. Y por supuesto, el hijo de estas divinidades era Horus, que también era otro dios solar. Dice esta fuente que los rastros de la historia de Tamuz, Osiris, en diversas formas se encuentran en toda el área ocupada por el Mediterráneo, raza cobriza de Sumeria a las Islas Británicas. El cuerpo de Osiris, de acuerdo a esta fuente, se ocultó en un árbol, el cual creció en el mar mientras flotaba, donde fue escondido. Después, el cuerpo humano de este dios Osiris se había recuperado del árbol sagrado por Isis. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, en este monumento, vemos a Osiris que está rodeado de ramas por encima de él, como si Osiris estuviese escondido dentro de ese árbol. Por eso ellos veneraban también al árbol. John Gill habla acerca de esta conexión de que Tamuz era Osiris. Este Tamuz es el Osiris de los egipcios, lo mismo con Misraim, el primer rey de Egipto, que siendo muerto en batalla, su esposa ordenó que debía ser adorado como un dios y una lamentación anual debía ser hecha por él. De hecho, Osiris y Adonis parecían ser uno mismo, solo que en diferentes países son llamados por diferentes nombres. Se hace mención en Platón y menciona la obra de Platón, que es Fedro, tomo 13, páginas 947. También los antiguos egipcios adoraban a un dios llamado Ra, que también corresponde a la leyenda de Tamuz, que tenía la cabeza de un halcón y que llevaba el sol como un disco resplandeciente en su corona. En el solsticio, es decir, en diciembre, cuando Ra comenzaba a recuperarse de la enfermedad, los egipcios llenaban sus casas con palma verde, que simbolizaban para ellos el triunfo de la vida sobre la muerte. Es por eso que las noticias ilustradas de Londres en el año 1854 registró que el origen del árbol de la Navidad provenía de Egipto. Y esta fuente, las noticias ilustradas de Londres, en el año 1854, volumen 16, página 645, dice: el lugar del nacimiento del árbol de Navidad es Egipto, y su origen se remonta a un periodo muy anterior a la era cristiana. La palmera es conocida por echar brotes cada mes, y una ramita de este árbol con 12 brotes era usado en Egipto en el momento del solsticio de invierno, es decir, diciembre, como símbolo que el año había finalizado. Y como vemos también en los monumentos egipcios, también hay registros de las deidades, en este caso el dios Ra, enfrente de un árbol de la vida, celebrado, en este caso, como lo hemos mencionado a través de esta fuente, a finales de diciembre. Esta creencia también vino a Roma, claro, con diferentes nombres. Al otro lado del mar Mediterráneo, es decir, en Roma, los primeros romanos marcaban el solsticio con una fiesta llamada Saturnalia, en honor de Saturno, el dios de la agricultura. Los romanos sabían que el solsticio significaba que pronto las granjas huertos estarían verdes y fecundos. Para celebrar esta ocasión, ellos decoraban sus casas y templos con ramas de hoja de perenne o pinos. Las noticias ilustradas de Londres del año 1854 continúa diciendo: las ramitas de palmeras de Egipto al llegar a Italia se convirtieron en una derivación de cualquier otro árbol. La punta del abeto se encontraba más adecuado por su forma piramidal o cónica, la de un pino, y estaba decorado con luces de velas encendidas en honor de Saturno, cuyos saturnales se celebraban del 17 al 21 de diciembre, el periodo del solsticio de invierno. En todo el imperio
romano en los festivales de fin de año como la Saturnalia, dice la Enciclopedia de la Navidad, tercera edición, página 139, que dice que las calendas de enero, variedades de ramas de hojas de pereneo o de pino adornaban las casas, templos y esculturas públicas. Serpentinas, cintas e imágenes del dios Saturno adornaban los árboles durante la Saturnalia. Estoy hablando de fuentes académicas que registran este hecho histórico de la antigüedad, una costumbre pagana de las decoraciones y luces en la época de la Saturnalia, como lo dice la Nueva Enciclopedia Británica, volumen 3, página 238 del año 1998. Dice, en el mundo romano la Saturnalia del 17 de diciembre fue una época de festejos y de intercambio de regalos. El 25 de diciembre también era considerado como la fecha del nacimiento del misterio dios iraní Mitra, el sol de justicia. En el año nuevo romano, 1 de enero, las casas estaban decoradas con vegetación y luces y los regalos eran entregados a los niños y a los pobres. Estos mitos que vinieron de Babilonia se extendieron a Roma y por supuesto con otros nombres. Por ejemplo, Baco era adorado en Roma y sabemos que Baco era otra expresión de Tamuz. David Beaulieu, el experto en paisajismo con una maestría en la Universidad de Massachusetts del año 1983, dice, los paganos en el pasado no talaban completamente los árboles o evergreen trees, que corresponden a árboles como si fueran pinos, como ustedes lo pueden ver, porque sus hojas se mantienen produciendo hojas verdes todo el año. De hoja de perenne. Dice que los paganos en el pasado no los talaban para traerlos a sus casas para decorarlos. Cortarlos habría sido demasiada destrucción de la naturaleza, pero durante la celebración romana de la fiesta de la Saturnalia, los paganos en Roma sí decoraban sus casas con recortes de arbustos de hoja de pereneo de este árbol en forma de pino. También decoraban los árboles vivos con trozos de metales y réplicas de su dios Baco. Este dios romano Baco era el mismo Nimrod. También si citamos la cita anterior de Balué, también decoraban los árboles vivos con trozos de metal y réplicas de su dios Baco, es decir, réplicas de su dios Nimrod, como lo vemos en esta ilustración. Los dos tienen similitudes, el dios Nimrod y también el dios romano Baco. Esta similitud la registran otras fuentes académicas, por ejemplo la exposición On the Entire Bible de John Giles en Génesis 10:8, donde dice, y Cus engendró a Nimrod, y quien llegó a ser primer poderoso de la tierra. Dice este comentarista bíblico, en la versión griega Nimrod se llama Nebrod, y por Josefo, el historiador, se llama Nebrodí, que es un nombre de Baco, el dios romano. Y de hecho Nimrod es el mismo Baco de los paganos, porque Baco no es otro que Barcus, el hijo de Cus. En la temporada de la Saturnalia, según Tertuliano, que fue un gran maestro, teólogo de la iglesia del tercer siglo, la iglesia latina, cristiano por supuesto, él escribió que en la época de la Saturnalia los paganos solían decorar sus casas con recortes de arbustos de hojas. Y como ya lo mencioné, citando a este paisajista, también decoraban árboles vivos con trozos de metal y réplicas de su dios Baco. Y porque muchos cristianos en la iglesia latina se habían contaminado con el mundo y hacían lo mismo, Tertuliano los reprendió. Y él cita en el libro sobre idolatría capítulo 15. Mire, analicemos las frases que escribió Tertuliano, que tienen mucha relación al día de hoy. Él dice, hoy en día usted encuentra más puertas de paganos sin lámparas, laureles y coronas de flores que en las puertas de los cristianos. O sea, que los cristianos se vean mundanalizados. Si esto es en un honor a un ídolo, sin duda el honor a un ídolo es idolatría. Usted dice, las lámparas delante de mis puertas y los laureles en mis postes son en honor a Dios. Están allí, por supuesto, no porque sean en honor a Dios, un honor a Dios, sino aquel que es honrado en lugar de Dios por las observancias ceremoniales de este tipo,
por lo que se manifiesta, evita la actuación religiosa, la cual en secreto corresponde una honor a los demonios. Existen entre los romanos incluso dioses de las entradas. Entre los griegos, de la misma forma, leemos de Apolo, Tiareus, es decir, el dios de la puerta, y Antelí, demonios como los que presiden sobre las entradas. Cuando Tertuliano dice que en vez de honrar a Dios está honrando en el fondo es a los demonios, es una citación del libro de 1 Corintios capítulo 10. Claro, capítulo 8, verso 4, dijo Pablo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Pero en el capítulo 10, verso 19, dice que aunque no es nada, detrás de eso que no es nada hay un demonio. Porque él dijo, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Y en el verso 20 de 1 Corintios capítulo 2 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. En el verso 23 Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene ni todo me edifica. En este caso, dijo Pablo, detrás de un ídolo no es nada, un árbol sagrado no es nada, pero detrás de un ídolo o de un árbol sagrado, como lo dice Pablo, detrás de un ídolo que no es nada, sí hay algo que sí es algo, y es un demonio. Y lo que los gentiles sacrifican no es a los ídolos, porque el ídolo no es nada, pero sí es a los demonios quienes están detrás de ellos. Luego Tertuliano, en esa misma cita, usando el sarcasmo, mandó a los que estaban en tinieblas que siguieran con la decoración, que decoraran sus casas con las luces de la Saturnalia. Y a los cristianos los instó a que brillaran con la luz de Cristo y no decoraran sus casas como los templos paganos y los prostíbulos, ni trajeran árboles verdes, puesto que el verdadero cristiano es un árbol siempre verde. Tertuliano dijo, por lo tanto, los que no tienen luz, que enciendan sus lámparas diariamente, es decir, en la Saturnalia. Permítales sobre los fuegos del infierno, permítales sobre los que los fuegos del infierno son inminentes, que coloquen en sus postes laureles condenados actualmente a la quema. Pero ustedes, los cristianos, son una luz al mundo y un árbol siempre verde. Si ustedes han renunciado a los templos paganos, no hagan de su propia puerta un templo de dioses paganos. No vista su propia casa con la apariencia de un prostíbulo nuevo. Tertuliano hace una mención indirecta de que no era necesario traer árboles verdes a la casa para decorarlos. ¿Por qué? Porque él le dijo, ustedes son la luz del mundo y un árbol siempre verde. Esta relación de contraste entre los cristianos que somos árboles verdes con la adoración de los árboles sagrados paganos, la hizo también Jeremías. Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los altares, en los cuernos de sus altares. Está esculpida. ¿Por qué? Dice el verso 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que ya lo mencioné, que es la adoración a un árbol en forma de cono, que están junto a los árboles frondosos y los collados altos. Y mire la consecuencia, porque estaba esa adoración, esa idolatría, esos árboles sagrados en el corazón de Judá, escritos con cincel de hierro, esculpidos en la tabla de su corazón. Las consecuencias que Dios les dice, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus altares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Porque fuego habéis encendido en mi furor. Para que siempre, furor que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Porque los líderes religiosos de ese entonces le decían que no era pecado traer un árbol del dios Acera para adorarlo. Pero Dios le dice que ellos trajeron ese árbol no solamente en sus cultos, sino en su corazón estaba esculpido. Y que por esa consecuencia Dios los iba a castigar, los iba a entregar al pillaje, iban a perder la heredad que Dios les había dado. Y Dios les dice, malditos ustedes que confían en esos líderes
líderes religiosos que les enseñan, que le dicen que eso no es pecado. Maldito el varón que confía en el hombre y pone por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y hay un contraste en Jeremías 17:7, dice, por lo contrario, Jeremías dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Hay una relación, dice, ustedes son árboles, no necesitan adorar árboles sagrados ni traerlos a las casas, porque ustedes son árboles, porque el que confía en Jehová es bendito y será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La misma relación que hizo Tertuliano, diciéndoles a los cristianos latinos del siglo III, de los años 200, que ustedes son una luz al mundo y un árbol siempre verde, que si ustedes han renunciado a los templos paganos, no hagan de su propia puerta un templo de dioses paganos, ni vistan sus casas con la apariencia de un prostíbulo nuevo, con esas luces y todas esas decoraciones. Vamos ahora a ver el culto al árbol sagrado en Grecia, cómo fue adorado, cómo se extendió. Tertuliano también hizo una alusión a la misma costumbre de honrar a los árboles por las decoraciones que había en Grecia. En la obra de la librería o la biblioteca cristiana antiniciana, antes del concilio de Nicea, habla acerca de los escritos de Tertuliano. En el volumen 2, página 138, cita a Tertuliano y hay un comentario de los editores y dice, cuanto más cerca, dice Tertuliano, de la marca, si estos títulos traficantes ociosos habían llamado a él Pancarpian, después de ciertas costumbres atenienses, habla de las costumbres atenienses, y ahora el comentario de esta biblioteca dice, aludiendo a la rama de olivo adornados con todo tipo de frutas comparado a nuestro árbol de Navidad, el cual era llevado por chicos en Atenas en un cierto festival del blanco y del misterio. El mito babilónico de Tamuz llegó a Grecia. Y dice este libro, Mitos de Babilonia y Asiria, que Tamuz era el dios que muere, que tenía una dosis de parecido al mito griego de Adonis, que también se vincula con el mito de Osiris en Egipto. La versión del mito de Adonis puede resumirse brevemente. El dios Heré nació, su madre, quien fue perseguida por su padre, por su otro dios enojado, como las diosas fluviales de los cuentos populares son perseguidos por los demonios, así también esta diosa se transformó en un árbol. Y Adonis brotó del tronco de este árbol. Se sugiere que el mito de Adonis se derivó en tiempos post-homéricos por los griegos indirectamente de Babilonia a través de los semitas occidentales. El título semita Adón significa señor, que se le atribuye a Adonis, que era el mismo Tamuz, proveniente de Babilonia, de acuerdo a este libro, Mitos de Babilonia y Asiria, página 90. También encontramos en el libro de Tradiciones del Edén, y dice, otra alusión a esta tradición mitológica se encuentra en la historia contada por el poeta romano Ovidio, y ahí está la referencia académica, de la madre de Adonis siendo cambiada en un árbol en el momento de dar a luz. Como Adonis, el niño, era simbolizado como la rama, como lo dijo el hermano Ortiz, que Tamuz era el retoño, su madre, de acuerdo con el símbolo, era necesario que se representara como un árbol, como ustedes lo pueden ver en la gráfica siguiente. Por una parte, vemos que los mitos de Babilonia llegaron a Grecia, y el mismo Tamuz, que era llamado Adonis, dice que nació de un árbol cuando la diosa fue perseguida y se transformó en un árbol, y de ese árbol nació Adonis. Pero también que murió Adonis, y lo lamentaban también la muerte de Adonis, y que fue devuelto a la vida por la serpiente de Esculapio después de haber sido asesinado. Y se celebraba esa resurrección con la decoración de un árbol de pino en los griegos. Tamuz es idéntico a Adonis,
Este último nombre, Adón, Señor, no es un nombre propio siendo aplicado a cualquier gran dios, sino cuando el mito encontró camino a Grecia, la palabra se convirtió en un nombre propio. El nombre Tamuz es babilónico, Dusi, que dice que significa hijo de la vida y que indica la juventud eterna del dios Sol. Entonces, por diferentes fuentes académicas, concluimos que Tamuz era el mismo Adonis en los griegos y que era venerado como nacido de un árbol, de acuerdo a los diferentes mitos. De acuerdo con el libro de los mitos de Babilonia y Asiria, que ya he citado, hay diferentes historias sobre el lamento por el dios sumerio de la fertilidad Tamuz, en Ezequiel 8:14, que las mujeres de Israel hacían lamento. Y uno de estos mitos es este: hay un lamento por Tamuz en el cedro sagrado donde la madre te parió, una referencia que conecta al dios Adonis y Osiris con la adoración del árbol. Todos sufren porque el dios de la fertilidad ha partido, porque ha muerto. En honor a la naturaleza, este libro escrito por Patricia Montley dice: más común aún que el tronco de Navidad como un símbolo de esta temporada es el árbol de la hoja de perneo, los pinos, el árbol que se mantiene con vigor verde a pesar del frío y la oscuridad, el árbol que no pierde sus hojas y por lo tanto parece ser inmortal. En la antigua Grecia, el abeto era consagrado a Artemisa, la diosa de la luna, que presidió el parto. Para los antiguos celtas, ciertos árboles sagrados fueron llamados árboles de Belén. Este mito también llegó a Alemania. Vamos a verlo. En esta obra también dice que el festival del árbol de Navidad, que es en el día de hoy, tan común en todo el territorio de Alemania, es casi sin duda un remanente de la adoración del árbol de sus antepasados, de los antepasados de Alemania. El William de Crump, en su obra o la enciclopedia de Navidad, tercera edición, página 139, dice que en el solsticio de invierno y diciembre las tribus paganas germánicas o de Alemania antiguas levantaban abetos o pinos en sus casas y quemaban ramas de abeto para dar la bienvenida a la visita anual de una diosa doméstica diversamente conocida como Herta, Bertha, Anbekta, Amperta, que se creía aparecer a través del humo para bendiciones del hogar. Estos eran considerados como símbolos de longevidad y la vida eterna durante los siglos antes de la era cristiana. Todas estas adoraciones en Europa, en Italia, en Grecia, como ya les comento, llegaron a Alemania. Pero ya en ese entonces, estamos hablando del siglo XVI, el siglo VI, porque Tertuliano era en el siglo III. La Iglesia Católica Romana tiene su inicio en el Concilio de Nicea en el año 325 por Constantino. Y recordemos que Constantino hace pública el nacimiento de Jesús, esa fecha que no estaba en los primeros cristianos de los primeros siglos, sino que fue introducida por primera vez por Constantino entre el año 325 y 334, como lo mencioné en el otro video. Se empezaron a añadir más cosas a la Navidad. En el caso empezaron los cristianos a decorar, ya venían decorando, pero en la celebración a la Saturnalia, de acuerdo a Tertuliano, en los años 200. Pero esas decoraciones siguieron entrando de tal manera que la Iglesia Católica Romana la prohibió. En esta enciclopedia de Navidad, escrita por Gulepic, dice que en los primeros tiempos cristianos, hablando del siglo VI, la Iglesia Católica Romana se resistió a la costumbre europea pagana de hacer decoraciones de vegetación en la temporada del invierno, es decir, diciembre. El segundo concilio de Praga, 572 después de Cristo, del siglo VI, prohibió a los cristianos el uso de ramas verdes en decoraciones para el hogar. Fue prohibida en la Iglesia Católica Romana. Pero la Iglesia Católica Romana envió misioneros o monjes para la evangelización de la Europa pagana. Uno de ellos, que llegó a Alemania, el monje recién nombrado Bonifacio, viajó al centro de Alemania en el año 721
y encontró la adoración al Dios sagrado, como ya lo había explicado. Los antiguos la trajeron de Babilonia, que le pusieron diferentes nombres. Bonifacio sabía que en invierno los habitantes de esa localidad de Geismar se reunían en torno a un enorme árbol de roble viejo conocido como el Thunder Oak o el roble trueno, dedicado al dios Thor o Thor. Este evento anual de la adoración estaba centrado en sacrificar a un ser humano, por lo general era un niño pequeño, al dios pagano. Bonifacio tomó un hacha y lo taló, lo tumbó a este roble de trueno, el poderoso Thor, y él dijo estas palabras que están registradas en diferentes fuentes. Una fuente es There Really Is a Santa Claus y la otra es la enciclopedia de Christmas o Navidad. Usted lo puede encontrar en cualquiera de las dos fuentes. Dice la fuente que cuando Bonifacio tumba ese árbol, que fue la manera como introdujo la veneración y la adoración del árbol pagano sagrado de las culturas antiguas a la Iglesia Católica Romana por primera vez, y fue en el año 721, y dijo, cuando cortó el árbol, este pequeño árbol, un niño de la selva, os será el árbol sagrado de esta noche. Es la madera de la paz, es el signo de una vida sin fin, porque sus hojas están siempre verdes. Vea cómo se apunta hacia arriba al cielo. Permita que este se llame el árbol del niño Jesús. Reúnanse alrededor de él, no en el bosque salvaje, pero en sus propios hogares. Donde habrá albergue, no hay a los hechos de sangre, sino a los regalos de amor y a los ritos de la bondad. Este es el inicio del árbol de la Navidad introducido, porque ya lo mencioné que el Concilio de Braga, 572 después de Cristo, del siglo VI, prohibió la decoración de uso de ramas verdes, de decoración al hogar para el tiempo de la reciente fecha de la Navidad, que fue establecido por Constantino y por un Papa Julio en el año 354, como yo lo mencioné en el otro video. Pero fue prohibido a los cristianos el uso de ramas verdes y la decoración. Pero en el año 721 en Alemania, Bonifacio cristianizó un culto a un árbol sagrado y lo trajo a la casa para que no sacrificaran más niños en el campo en adoración al dios Thor, sino que lo hicieran dentro de la casa y se reunían alrededor, y ese árbol representaba al niño Jesús que nacía en diciembre. Ese es el inicio del árbol de la Navidad desde Babilonia en diferentes culturas. Joe Perry, en su libro La Navidad en Alemania, una historia cultural, niega la leyenda que algunos le atribuyen a Martín Lutero, diciendo que fue el que trajo el primer árbol de Navidad a su hogar. Y él en ese libro afirma quiénes realmente fueron los primeros cristianos que trajeron esta costumbre católica a la iglesia cristiana protestante en Alemania. Y también dijo quiénes fueron los que se opusieron y quienes defendían el árbol de Navidad. En esta obra dice: una crónica de Estrasburgo, escrita en 1604, ampliamente vista como el primer relato de un árbol de Navidad en tierras de habla alemana, registra que los artesanos protestantes llevaron abetos a sus hogares en la temporada de vacaciones y los decoraban. Luego, en el año 1657, siguió un precoz intento para mantener a Cristo en la Navidad, cuando en Estrasburgo el clérigo teólogo protestante Johann Conrad Danheur condenó airadamente esta práctica en su libro La leche del catecismo. Él escribió: entre las otras bagatelas con que se conmemoran la Navidad, a menudo superando a la palabra de Dios por las celebraciones sagradas del abeto o el árbol de Navidad. Por otra parte, Danheur echaba humo diciendo: será mucho mejor dirigir a los niños hacia el árbol de cedro espiritual de Jesucristo. Las afirmaciones de que el propio Jesucristo, y luego el escritor de este libro, Joe Perry, dice que las afirmaciones de que el propio Martín Lutero inventó el árbol de Navidad después de una caminata con sus hijos en la noche de Navidad en un bosque cubierto de nieve son apócrifas. Conclusión: como ya lo mencioné, es la historia o la leyenda o el mito
que Nimrod, al morir, su esposa Semiramis dice de que lo representaba un árbol, que ella vio un árbol caído muerto y luego resucitó y en Tamuz y floreció en ese árbol de pino, y que Nimrod en el solsticio de invierno venía y dejaba regalos. Esa historia antigua de Babilonia, como ya lo mencioné, probablemente se extendió después de la confusión de lenguas. En el segundo concilio de Braga, ya lo expliqué, se prohibió. Sabemos que la Iglesia Católica surge después del concilio de Nicea 325. Más adelante, años más tarde, Constantino proclamó el 25 de diciembre como la festividad del nacimiento de Cristo, una unión de las Saturnales romanas y el sol invicto, fechas paganas que las mezclaron para decir de que Cristo había nacido el 25 de diciembre. Pero rechazaban las decoraciones. El segundo concilio de Braga, el 572 del siglo VI, prohibió a los cristianos el uso de ramas verdes, decoraciones para el hogar. Sin embargo, este fue traído a la Iglesia Católica Romana por Bonifacio en el año 721, cuando cortó un árbol sagrado de los antiguos alemanes y lo transformó en el primer árbol de Navidad al asociarlo con Cristo. En resumidas cuentas, la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz, la leyenda de que Tamuz surge de ese tronco muerto, tiene diferentes nombres en diferentes países donde se le rindió culto al árbol y fue introducida a la Iglesia Católica Romana por Bonifacio en el año 721. Con toda esta evidencia histórica, yo podría decir el consejo bíblico, aunque algunos dicen que Jeremías 10 del 1 al 4 no corresponde al árbol de la Navidad, y por supuesto, porque el árbol de la Navidad se introdujo por primera vez fue en el año 721 por Bonifacio y en la Iglesia Católica Romana, y luego después se introdujo en la Iglesia Protestante en Alemania por otros cristianos, que no fue Martín Lutero. Pero con toda esta evidencia histórica yo podría atender al consejo bíblico que dice Jeremías capítulo 10. Dice: oíd palabra de Jehová, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Hemos visto que Babilonia provienen estos mitos y en diferentes naciones se extendieron el culto al árbol sagrado. Pero Dios es claro en decir: no aprendáis el camino de las naciones. Y como cristianos sabemos que nosotros somos árboles vivos junto a corrientes de las aguas, dice el Salmo 1, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No tenemos necesidad de adorar o venerar, honrar, dar culto a los árboles, porque sabemos que eso proviene del paganismo. Sin embargo, yo no estoy prohibiendo ni estoy condenando a los que hacen estas prácticas hoy actualmente. Sencillamente tengo mis convicciones por la parte bíblica, que la Biblia dice: no te plantarás un árbol de acera junto al altar de Jehová. Por eso no lo hago como pastor en la iglesia, ni tampoco estoy promoviendo este culto, ni tampoco lo estoy condenando, porque la decisión es suya, si cree o no cree. No estoy para condenarlos, sencillamente para mostrarles una verdad histórica, inclusive bíblica, con respecto al origen del árbol de la Navidad. Muchísimas gracias por haber visto este mensaje, y recuerde honrar a Dios. Si usted desea realmente decorar su casa, obedezca lo que dice el texto bíblico en Deuteronomio 6, que dice la Escritura: estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y las llevarás atadas en tus manos, en tu frontal. Y dice: las escribirás en los postes de tu casa. Esa es una mejor forma de decorar la casa, de colocar textos bíblicos, sean en fotografía, sea en cualquier arte, textos bíblicos que exalten el nombre de Dios. Es la mejor forma de honrar a Dios. Muchas gracias por ver este video. Le invito a que se suscriba a este canal, que comparta este mensaje y sigamos esperando más de que Dios nos da. Este material nos lo proviene de Dios, del Señor Jesucristo, y damos toda gloria y toda honra al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, y que mi Dios le bendiga.